como un derecho inviolable. Son la razón de ser, son el fundamento de nuestro Estado de Derecho. Son los pilares, los paradigmas que fundamentan nuestra Constitución y pretenden contradecir esos pilares, esos artículos paradigmáticos que inspiran a la Constitución, que le dan su naturaleza, su ratio legis, dicen los juristas, le dan su espíritu verdadero, legal, le dan su razón de ser. Por lo tanto, si este artículo, esta cláusula prosperara a través de un plebiscito, sería directamente un atentado contra la Constitución porque introducirían una norma netamente contradictoria que invalida la declaración de principios de la inviolabilidad del derecho de propiedad privada. Artículo 32. La propiedad es un derecho inviolable. La propiedad es un derecho inviolable, sujeto a leyes que se establecieren por razones de interés general, que es la expropiación, y esa expropiación está fundamentada en interés general, en el interés público y general. Hay una reforma del 67 que establece claramente la Constitución en qué casos se puede dar una ley especial de expropiación por un interés que obedece al interés público, al interés del Estado, mejorar en infraestructura, crear de pronto una infraestructura muy adecuada para una red de empresas o de laboratorios, lo que fuere, o para infraestructura, qué sé yo, nuevas redes viales o para trenes, para obra pública, pero esa propiedad te va a ser indemnizada. Se te va a pagar todo el dinero del valor de tu propiedad inmueble, pero además se te va a pagar todos los gastos del juicio y los daños ocasionados por el mismo. Y si inclusive no prosperara la expropiación, se te paga de todas maneras los gastos del juicio y los inconvenientes ocasionados. Por lo tanto, no está violado el derecho de propiedad, sino que tiene un límite, dice la ley, por materia reservada a una ley especial que tiene que obedecer al interés general. Es eso, nada más. No es violación. O sea, el derecho de propiedad sigue siendo inviolable. Simplemente hay un reparo, un límite en pos del interés nacional, del interés público, pero ese dinero se te va a pagar. El artículo 7 es el que fundamenta en los 6 derechos enumerados cuáles son los derechos fundamentales que tenemos los uruguayos y todo habitante que vive en el país, no solo ciudadano, en tanto esté en suelo uruguayo, está bajo la jurisdicción soberana de un país que nos dice que los habitantes de la República, no los ciudadanos, los habitantes, todo aquel que esté habitando en la República Oriental del Uruguay tiene derecho a ser protegido, tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Son inviolables, son inalienables, son inherentes a nuestra condición humana. Nacen con nosotros. La Constitución los reconoce como parte de nuestra naturaleza, como parte integrante, por lo tanto son inviolables. No los declara, los reconoce como derechos. Asume la Constitución la responsabilidad que el Estado uruguayo tiene de proteger el goce de todos estos derechos que son naturaleza humana, la vida misma, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Por lo tanto, el inciso 2 dice, nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Es decir, siempre tiene que ser por materia reservada a la ley, una ley especial que, fundamentada en un interés general, limite de alguna manera estos derechos inviolables. Son situaciones muy específicas, muy particulares, que deberán resolverse por ley. Repito, materia reservada a la ley. La Constitución no se hace cargo de esas limitaciones que puedan ocurrir según una ley interprete que hay un interés general que necesita de la limitación de ese derecho. Por lo general, obedece al derecho de propiedad, porque lo limita pero no lo elimina, te resarce, te indemniza el valor económico para que compres otra propiedad del mismo valor. Si tu casa vale $140.000, te van a pagar los $140.000 y te van a pagar además los gastos de juicio para que vos no gastes lo que no tenías pensado gastar, y te van a pagar daños también ocasionados, es decir, distorsiones, tiempo, tenés que ir a audiencias, es un juicio expropiatorio. Bueno, todo eso te dice la Constitución. Artículo 36 te dice, toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión
o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Siempre te dice la Constitución que cualquier limitante a este derecho inviolable, gigantesco, razón de ser, fundamento de nuestra nación, de nuestro Estado de Derecho, si es limitado, solo por ley podrá ser limitado. Esto técnicamente en derecho se llama materia reservada a la ley. La Constitución te dice, si acaso hay que limitar alguno de estos derechos, es por ley especial que debe fundamentar las razones del interés general, que son muy específicas y a su vez no lesionan estos derechos. Simplemente los limitan porque te limitan de pronto el uso indeterminado de seguir viviendo en ese lugar, en tu propiedad inmueble. Entonces, para salvar eso, te van a pagar todo el dinero que vale tu propiedad, te pagan todos los gastos y los daños para que pases a tener tu propiedad privada en otro lugar. En eso consiste la limitación. No te elimina el derecho de propiedad, te lo limita de alguna manera, pero vos seguís teniendo el mismo derecho de propiedad porque te vas a comprar otra propiedad del mismo valor en otra zona del país porque el país necesita que esa zona sea un polo de desarrollo industrial, ponele, o necesita ahí la creación de una fuerte infraestructura para X cometido. Nada de esto plantea el plebiscito del PCNT. El PCNT lo que plantea es directamente eliminar la actividad lícita de empresas privadas que trabajan hace más de 20 años, reguladas, autorizadas, digamos que controladas por el Banco Central del Uruguay, están reconocidas internacionalmente con alto puntaje, alta rentabilidad de las empresas, beneficiando a 1,5 millones prácticamente de uruguayos. Se han instalado empresas gracias a estos capitales, a estos volúmenes de capitales, que es la reproducción de la base de ahorro que hacen los uruguayos. Ese dinero que es la base del ahorro se multiplica en los intereses que provienen de las distintas inversiones que se hacen de ese dinero. Es sumamente venturoso y a su vez ese dinero, esa capitalización y esas cuentas son propiedad privada de cada uno de los ahorristas uruguayos durante tantos años. Por lo tanto, el Estado, obedeciendo a principios como la inviolabilidad del derecho de propiedad, en cuanto a la estabilidad jurídica que te tiene que brindar, ese derecho inviolable de propiedad es para siempre, es previsible para nosotros, que si tenés una propiedad siempre la vas a tener, que si tenés una capitalización de ahorros durante tantos años es tu propiedad privada y lo vas a tener siempre, que esas empresas que invierten en Uruguay pueden invertir siempre y trabajar profesionalmente, como dice el artículo 36, y capitalizarse también con total previsibilidad, ¿a través de qué? De un derecho que es inalienable, es inviolable, que es el derecho de propiedad, más todos los derechos adquiridos, que requieren también la misma estabilidad en el espacio-tiempo. La seguridad jurídica es la previsibilidad y la constante, digamos, el constante resultado o la constante efectividad jurídica que tienen las normas en el espacio-tiempo, básicamente. El derecho de propiedad se continúa en el tiempo. Es siempre el mismo, bajo las mismas vías lícitas o legítimas de tener propiedad. Por lo tanto, no puede el Estado venir y decirte, no, mira, ahora te saco este derecho de propiedad. Antes tenías propiedad en esto, pero ahora no lo vas a tener más. Porque considera el Estado que es importante tener todo este dinero y tener un sistema único de reparto y de capitalización, pero solo desde una empresa monopólica del Estado que se va a quedar con todo el dinero de los ahorristas y de estas empresas privadas a las cuales les vamos a decir que no pueden trabajar más en el país y por ende les decimos al mundo y a todos los empresarios y a los particulares que en Uruguay va a estar prohibido para siempre el ejercicio de la actividad privada financiera en materia de asesoramiento para la capitalización de los ahorros individuales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del atentado terrorista contra la Constitución? Por la vía pacífica, terrorismo de revolución pacífica, receta atávica de la revolución comunista, del marxismo, marxismo-leninismo, etcétera, que va primero por la vía pacífica, es decir, usufructuando los mecanismos de una democracia representativa, simulando el ejercicio legítimo y natural de un derecho como el del plebiscito, nos están metiendo el caballo de Troya de un atentado contra la Constitución, de una agresión, pero muy fuerte, directa a la Constitución. Es realmente impresionante. Y la propia Constitución de la República
Además no tienen, agrego, no tienen legitimación por los artículos 58 y 59, lo vamos a tratar en otro tema. Los funcionarios públicos que están llevando adelante esta campaña plebiscitaria, que son los promotores, que son los que salen a hacer campaña propagandística, que salen a recoger firmas, no están habilitados. Es más, están en condiciones de ser despedidos por el Estado. Están en condiciones de ser despedidos por el Estado porque están incumpliendo con los artículos 58 y 59. Lo vamos a tratar en otro momento y te cierro esta nota. Vamos a seguir con este tema, vamos a ir a esos dos artículos y vamos a ir también a lo que significa el delito de lesa nación, porque hay un atentado contra la Constitución de la República. Hay un atentado contra la Constitución. Y dice lo siguiente. Artículo 329, sección 19, de la observancia de las leyes anteriores, del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución. Artículo 329. Decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución, que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo, se entiende, las leyes que expida en relación a la Constitución, en obediencia a la Constitución. Por lo tanto, acá la Constitución deja bien en claro que un régimen democrático representativo es un régimen de poderes limitados a las competencias y funciones que la Constitución les otorga. Es el poder limitado porque está racionalizado, está esquematizado a través precisamente de esos controles que la Constitución indica. Por lo tanto, la representatividad de nuestros gobiernos solo es posible si responde a estos principios constitucionales. La representatividad no se agota ni se define por el acto eleccionario cada tanto tiempo, el acto electoral periódico de las autoridades o de cualquier vía recursiva o directa para legislarnos o autolegislarnos, sino que debe responder, debe estar representando los principios constitucionales, debe representar fielmente en lo que se legisle, en lo que se proponga como plebiscito, los principios constitucionales. De ahí la representatividad que obedece estrictamente a todos los principios de un Estado de Derecho. Igualdad ante la ley, estabilidad jurídica o seguridad jurídica, derechos inviolables como el derecho de propiedad, por ejemplo, principios claves, y así determinaciones claves de la Constitución que limitan los poderes de todos los órganos del Estado, inclusive la capacidad o el derecho de la ciudadanía en materia de plebiscito o de referéndum. Lo podemos hacer, pero en la órbita de lo que la Constitución permite. No plebiscitar cualquier tipo de norma. No plebiscitar mañana que reconocemos la esclavitud, por ejemplo. No se puede. O plebiscitar un tema que jurídicamente está abolido, que ya no reconoce más ni el Estado de Derecho ni el derecho contemporáneo. No se puede legislar que se prohíbe la propiedad privada de AFAPs privadas, de empresas privadas, y que ese dinero va a ser confiscado para pasar a un fideicomiso del BPS. No se puede robar el dinero, romper la estabilidad jurídica, romper la propiedad privada. No se puede violar la seguridad jurídica de un derecho inviolable como la propiedad privada. Y por constitución no se puede, menos todavía. Ni siquiera por ley, esa ley sería absolutamente nefasta, inconstitucional, como tenemos tantas ya. El artículo 330 dice, el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Repito, el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. El verbo atentar, jurídicamente, es un verbo que indica la amplitud, un abanico o la amplitud de actitudes. Atentar es violentar, ir contra, adulterar, agredir. Todas esas acciones indican que es interpretable el verbo atentar como el verbo nuclear que define el delito de lesa nación, como lo que agrede y pretende
en esa agresión, perjudicar, adulterar la Constitución en este caso. Por lo tanto, un mecanismo de esta naturaleza que simula ser democrático en la forma, tiene la fachada formal, pero en el contenido, que es lo que importa, en la sustancia, en lo que va a quedar como una norma pétrea, es un atentado contra todos los principios de la Constitución, es un atentado contra la organicidad de la Constitución, es un atentado contra la coherencia de la Constitución, pretendiendo convertirla en una Constitución inorgánica, contradictoria en sí misma, por lo tanto, un documento inservible, que no va a inspirar ningún tipo de credibilidad, garantía, estabilidad, porque es inorgánica. Te dice una cosa y después te dice todo lo contrario. Es una Constitución, pretenden hacer de la Constitución una especie de documento esquizofrénico. Es realmente impresionante. Vamos a seguir con este tema. Pero vamos a ir ahora, en la segunda parte, a algo que es terrible también, que es la desfachatez, el caradurismo de personajes, como el caso de Orsi, que no están calificados para ser candidatos a presidente, que son improvisados, que son realmente ignorantes, groseramente ignorantes, te lo dicen en la cara y no les importa. Quédate ahí.